Hay un castillo en Europa que, según algunas teorías, no fue construido para proteger a nadie, sino para sellar algo que jamás debió abrirse. No es una metáfora, no es una exageración literaria. Durante siglos, el castillo de Houska ha sido señalado como uno de los lugares más inquietantes del continente, un sitio que muchos han descrito, sin ironía, como una posible puerta al infierno. Y lo más perturbador no es la leyenda en sí, es la cantidad de detalles que la rodean y que, de forma inquietante, no encajan con ninguna explicación lógica. Ubicado en una zona aislada de Bohemia, rodeado de densos bosques y lejos de rutas estratégicas, el castillo rompe con todas las normas de la arquitectura militar medieval. No protege ningún paso comercial, no vigila fronteras, no responde a ninguna necesidad defensiva evidente. De hecho, su localización es tan extraña que, desde el punto de vista histórico, resulta casi absurda. Y sin embargo, fue construido con precisión, con recursos, con intención, como si su propósito fuera urgente, pero completamente distinto a lo que se esperaba de una fortaleza de su tiempo. Levantado en el siglo XIII, bajo el mandato de Ottokar II of Bohemia, un rey conocido por su ambición y su enfoque estratégico, el castillo debería haber seguido una lógica clara: control, defensa, expansión. Pero Houska no encaja en ese patrón. No hay registros de grandes batallas en sus alrededores, ni evidencia de que haya servido como punto clave en conflictos relevantes. Es, en muchos sentidos, una construcción sin propósito aparente. Al menos uno que pueda explicarse dentro de los parámetros tradicionales. Pero las leyendas ofrecen otra versión. Mucho antes de que se colocara la primera piedra, el lugar ya era conocido por algo que generaba inquietud. No por su belleza ni por su valor estratégico, sino por una abertura en la tierra que, según los relatos más antiguos, parecía no tener fondo. Un agujero oscuro, profundo, del que, según se decía, emergían criaturas imposibles de describir con claridad. No animales, no figuras humanas, algo distinto, algo que no pertenecía a este mundo, o al menos, no al mundo tal como lo entendemos. Con el tiempo, esa historia tomó una forma más concreta, más perturbadora. La idea de que no se trataba simplemente de una cavidad natural, sino de una especie de portal, un punto de conexión con algo desconocido, algo que no debía estar abierto. Y entonces, en lugar de evitar el lugar, alguien tomó una decisión radical: construir directamente sobre él. El castillo no se levantó junto a la supuesta abertura, se construyó encima. Y ese detalle, lejos de ser anecdótico, es el núcleo de todo el misterio, porque su estructura parece mirar hacia abajo más que hacia el exterior, como si su función principal no fuera protegerse de amenazas externas, sino vigilar o contener algo que se encontraba bajo sus cimientos. Dentro del castillo, una de las zonas más antiguas y desconcertantes es su capilla, algo aparentemente normal, hasta que se analiza su ubicación. Está construida exactamente sobre el punto donde, según la leyenda, se encontraba la abertura, como si no fuera solo un espacio religioso, sino una especie de sello, un intento deliberado de cerrar, de contener, de bloquear algo que no podía ser destruido. Y es aquí donde la historia deja de ser solo extraña, para volverse profundamente inquietante. Porque si el castillo fue realmente construido para sellar algo, entonces no estamos hablando de una fortaleza, sino de una barrera, una estructura diseñada no para resistir invasiones, sino para impedir que algo cruce un límite. Y la pregunta que ha sobrevivido durante siglos sigue siendo la misma. Si esto fue una puerta, ¿realmente lograron cerrarla? Si el castillo fue construido para sellar algo, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que intentaron encerrar bajo el castillo de Houska? Porque una estructura de ese tamaño, levantada con los recursos y la precisión de la época de Ottokar II of Bohemia, no responde a supersticiones menores ni a temores infundados. Algo debió ocurrir allí para que la respuesta no fuera huir, sino construir encima. Las leyendas más antiguas hablan de una grieta en la tierra que no podía ser explorada con normalidad.
no porque fuera profunda, sino porque parecía no tener fin. Según los relatos transmitidos durante generaciones en la región de Bohemia, quienes se acercaban a ese agujero no solo sentían vértigo, sino una especie de presión difícil de describir, como si el aire cambiara, como si el entorno se volviera más denso, más pesado, más hostil. No era solo miedo, era la sensación de estar frente a algo que no debía existir. Pero lo que realmente consolidó la leyenda fue un experimento que, según algunas versiones, se llevó a cabo antes de la construcción del castillo. Se dice que un prisionero condenado fue bajado con cuerdas hacia el interior de la abertura, y con la promesa de que, si sobrevivía, sería liberado. Durante los primeros segundos, todo parecía normal. Pero después comenzaron los gritos. No gritos de dolor físico, sino de pánico absoluto, descontrolado, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Cuando lo sacaron, el hombre no era el mismo. Su cabello, según el relato, se había vuelto completamente blanco. Su piel mostraba signos de envejecimiento extremo, como si hubieran pasado décadas en cuestión de minutos. Y lo más inquietante, no podía explicar con claridad lo que había visto. Solo repetía fragmentos inconexos, palabras sin sentido, descripciones incompletas de figuras que no tenían forma definida, de movimientos imposibles, de una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz. Podría parecer una historia exagerada, una de tantas narraciones medievales destinadas a amplificar el miedo. Pero hay un detalle que la hace persistir. No es una historia aislada. Versiones similares han aparecido en distintos momentos, con pequeñas variaciones, pero con un núcleo común que se repite con una consistencia difícil de ignorar. Y entonces, el castillo fue construido. Pero no de cualquier manera. Uno de los aspectos más desconcertantes de Houska es que muchas de sus estructuras parecen diseñadas hacia el interior. Hay zonas sin acceso claro, muros que no conectan de forma lógica, espacios que no cumplen una función evidente. Incluso algunas ventanas son falsas, construidas sin permitir realmente la entrada de luz. Como si el diseño no estuviera pensado para la vida cotidiana, sino para algo mucho más específico: contener, sellar, aislar. Además, en las primeras fases de construcción se centraron precisamente en el área donde se encontraba la supuesta abertura. Antes que torres defensivas, antes que murallas exteriores, lo primero que se consolidó fue ese punto concreto, como si todo el castillo existiera únicamente para cubrirlo. Y ahí es donde la teoría deja de parecer descabellada y empieza a volverse incómoda. Porque si realmente existía una abertura, si realmente había algo que emergía de ella, entonces la decisión de construir encima no fue simbólica, fue práctica, fue urgente, fue una solución a un problema que no podía eliminarse, pero que debía ser contenido a cualquier precio. Sin embargo, hay algo que rara vez se menciona cuando se cuenta esta historia, algo que cambia por completo la perspectiva. El castillo fue construido para cerrar esa supuesta puerta, pero no hay ninguna prueba concluyente de que lo lograran. Y eso abre una posibilidad mucho más inquietante, que lo que sea que estaba allí abajo, nunca desapareció. Con el paso de los siglos, el castillo de Houska dejó de ser una construcción activa en términos estratégicos, pero nunca perdió esa sensación difícil de explicar que lo rodeaba. A diferencia de otros castillos medievales, que evolucionaron, se adaptaron o quedaron completamente abandonados, Houska mantuvo siempre una especie de presencia incómoda, como si su propósito original no hubiera desaparecido del todo. Y es precisamente en este punto, cuando la historia se aleja de la Edad Media y entra en épocas más recientes, donde los testimonios comienzan a adquirir un matiz mucho más inquietante. Durante distintos periodos, el castillo fue habitado, restaurado y reutilizado. Pero en cada etapa surgieron relatos similares. No hablamos de leyendas antiguas transmitidas por tradición oral, sino de experiencias directas de personas que no tenían ningún interés en alimentar el misterio. Visitantes, cuidadores, trabajadores.
individuos que llegaron sin expectativas y que, sin embargo, salieron con la sensación de haber estado en un lugar que no encaja del todo con la realidad. Uno de los elementos más repetidos en estos testimonios es la sensación de incomodidad persistente en ciertas zonas del castillo, especialmente en las áreas cercanas a la capilla. No es miedo inmediato, no es una reacción de pánico, sino algo más sutil y, por eso mismo, más difícil de ignorar. Una presión en el ambiente, una especie de silencio denso que parece absorber el sonido, como si el espacio mismo estuviera contenido. Algunos visitantes han descrito cambios bruscos de temperatura sin una causa aparente, corrientes de aire en habitaciones cerradas y una sensación constante de ser observados, incluso en momentos de completa soledad. Pero lo que realmente comienza a llamar la atención es la repetición de ciertas figuras en los relatos. No sombras indefinidas ni percepciones ambiguas, sino descripciones que coinciden en detalles concretos. Se habla de una figura humanoide, pero deformada, como si su anatomía no respondiera a proporciones naturales. Otros mencionan seres con rasgos animales, movimientos erráticos, apariciones breves que desaparecen antes de poder ser comprendidas del todo. Y en algunos casos, las descripciones son aún más difíciles de procesar. Entidades que parecen cambiar de forma, que no mantienen una estructura fija, ni que se perciben más como una distorsión del entorno que como una presencia definida. Podría pensarse que estas experiencias son producto de la sugestión, alimentadas por la propia leyenda del lugar. Pero hay un detalle que inquieta incluso a los más escépticos. Muchos de estos testimonios provienen de personas que desconocían completamente la historia del castillo antes de visitarlo. No sabían nada de la supuesta puerta, ni de la grieta, ni de las teorías que lo rodean. Y aún así, describen sensaciones y figuras que encajan sorprendentemente con relatos mucho más antiguos. Además, hay registros de comportamientos extraños en animales dentro del castillo. Perros que se niegan a entrar en ciertas zonas. Caballos que muestran signos de agitación sin motivo aparente. Reacciones instintivas que parecen responder a algo que los humanos no perciben con claridad. Este tipo de detalles, aunque difíciles de verificar de forma concluyente, han sido documentados en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Pero quizá lo más perturbador no son las apariciones ni las sensaciones, sino la coherencia de todo el conjunto. No hay un fenómeno aislado, no hay una experiencia única que destaque por encima del resto. Lo que hay es una acumulación constante de pequeños indicios, de relatos que, por separado, podrían descartarse, pero que juntos forman un patrón demasiado consistente como para ignorarlo por completo. Y ese patrón parece apuntar siempre en la misma dirección, hacia abajo, hacia aquello que, según la leyenda, quedó sellado bajo el castillo. Porque muchas de las experiencias más intensas se concentran precisamente en las zonas que conectan con los cimientos, con los niveles más profundos, con ese punto exacto donde, siglos atrás, se decía que existía la abertura, como si, de algún modo, algo siguiera allí. No necesariamente intentando salir, pero tampoco completamente inactivo. Y es aquí donde surge una posibilidad que cambia por completo la interpretación de todo lo ocurrido hasta ahora. Que el castillo no sea solo un lugar donde ocurrieron cosas extrañas en el pasado, sino un sistema que sigue funcionando. Una estructura que no solo fue diseñada para contener algo, sino que, quizá, todavía lo está haciendo. A medida que el misterio del castillo de Hauska se fue extendiendo más allá del ámbito local, comenzaron a surgir intentos más serios de comprender qué estaba ocurriendo realmente en ese lugar. Investigadores independientes, historiadores e incluso equipos interesados en fenómenos anómalos empezaron a analizar el castillo desde distintas perspectivas. Algunos buscaban respuestas en la arquitectura, otros en la historia y unos pocos, en aquello que no podía medirse con facilidad. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue la capilla, no por su estética, que encaja dentro del estilo medieval, sino por los frescos que decoran sus paredes. A diferencia de las representaciones religiosas habituales de la época, donde predominan escenas bíblicas reconocibles, en Hauska aparecen figuras difíciles de interpretar.
seres con rasgos ambiguos, criaturas que parecen mitad humanas, mitad animales. Hay escenas que no encajan del todo con la iconografía cristiana tradicional. Para algunos expertos, estas pinturas podrían ser simples variaciones artísticas. Para otros, representan algo más simbólico, una advertencia, una representación de aquello que, según la leyenda, se encontraba bajo el castillo. Pero el análisis no se detiene ahí. Al estudiar la estructura del edificio, varios investigadores han señalado irregularidades que refuerzan la idea de que su propósito no era convencional. Hay zonas sin acceso lógico, pasillos que no conducen a ningún lugar claro, muros que parecen sellar espacios internos sin explicación aparente, elementos que no responden a una lógica defensiva ni residencial, sino a una intención más específica: aislar, bloquear, contener. Además, se ha documentado que durante ciertas restauraciones se encontraron partes del castillo que habían sido deliberadamente cerradas en épocas posteriores, como si generaciones anteriores hubieran intentado reforzar algo que ya estaba sellado. Este detalle resulta especialmente inquietante, porque sugiere que el temor asociado al lugar no desapareció con el tiempo, sino que persistió lo suficiente como para motivar intervenciones adicionales. En el ámbito más contemporáneo, algunos equipos han intentado registrar anomalías utilizando tecnología moderna: medidores de campos electromagnéticos, grabaciones de audio, cámaras térmicas, herramientas diseñadas para detectar cambios en el entorno que no son perceptibles a simple vista. Los resultados, aunque no concluyentes, han sido lo suficientemente extraños como para mantener el interés en el caso. Variaciones inexplicables en ciertos puntos, registros de sonidos que no pueden atribuirse fácilmente a causas naturales, y patrones que parecen repetirse en zonas muy concretas del castillo. Sin embargo, lo más inquietante no son los datos en sí, sino su comportamiento. No siguen una lógica constante. No pueden reproducirse de forma controlada. Aparecen y desaparecen, como si no respondieran a un fenómeno físico estable, sino a algo más irregular, más impredecible. Y aquí es donde las teorías comienzan a dividirse. Algunos sostienen que todo puede explicarse mediante factores psicológicos, sugestión colectiva o características acústicas del edificio. Otros, sin embargo, plantean una posibilidad mucho más difícil de aceptar: que el castillo fue construido sobre algo real, algo que existía antes de su construcción, y que, de algún modo, sigue interactuando con el entorno. No como una entidad consciente necesariamente, pero tampoco como un simple vestigio del pasado. Algo que permanece, algo que, quizá, nunca fue completamente sellado. Y es en este punto donde la historia alcanza un nivel distinto, porque ya no se trata solo de lo que ocurrió hace siglos, ni de lo que algunos afirman haber visto o sentido. Se trata de una acumulación de indicios que, sin ofrecer una respuesta clara, apuntan todos en la misma dirección: hacia la posibilidad de que el castillo de Houska no sea simplemente un lugar marcado por leyendas, sino un punto donde algo sigue existiendo, aunque no sepamos exactamente qué es. Llegados a este punto, el misterio del castillo de Houska deja de ser una simple acumulación de relatos extraños para convertirse en algo mucho más incómodo. Porque cuando historia, arquitectura, testimonios y anomalías comienzan a encajar en una misma dirección, la explicación racional empieza a quedarse corta. Y es precisamente ahí donde surge la hipótesis más perturbadora de todas: que el castillo no solo fue construido para sellar algo, sino que ese algo sigue allí. Si aceptamos, aunque sea como ejercicio, que bajo el castillo existía una abertura considerada peligrosa, entonces la construcción deja de parecer arbitraria y pasa a ser una respuesta, una solución radical a un problema que no podía resolverse de otra manera. Pero toda solución implica una condición: debe mantenerse. Y eso plantea una cuestión inquietante que rara vez se aborda con suficiente profundidad. ¿Qué ocurre cuando aquello que intentas contener nunca desaparece? Algunos investigadores han planteado que el castillo podría actuar como una especie de estructura de presión,
un sistema diseñado para mantener cerrado un punto específico mediante peso, aislamiento y simbolismo religioso. No sería solo una construcción física, sino también un intento de reforzar ese cierre a través de elementos culturales y espirituales, como la capilla situada justo sobre la supuesta abertura. Una combinación de arquitectura y creencia destinada a mantener algo bajo control. Pero hay un problema con esta idea, porque a lo largo del tiempo, el castillo no ha permanecido intacto. Ha sido restaurado, modificado, habitado y abandonado en distintos periodos. Así, cada una de esas intervenciones supone una alteración, por mínima que sea, de su estructura original. Si realmente fue diseñado como un sistema de contención, cualquier cambio podría haber afectado su eficacia. Y es aquí donde los testimonios contemporáneos adquieren un significado diferente. Porque si las experiencias extrañas, las sensaciones de presencia, las anomalías registradas y las figuras descritas no son simples coincidencias, entonces podrían interpretarse como señales. No necesariamente de una liberación total, pero sí de una actividad persistente. Como si aquello que fue contenido no estuviera completamente inactivo, sino en un estado intermedio. No libre, pero tampoco completamente sellado. Esta idea, aunque difícil de aceptar, encaja con un detalle que se repite en múltiples relatos. La actividad no es constante, pero tampoco desaparece. Aparece en momentos concretos, en zonas específicas, sin seguir un patrón fijo, pero manteniendo cierta coherencia. Como si dependiera de factores que aún no comprendemos, o como si respondiera a una dinámica que no pertenece a nuestro marco habitual de interpretación. Además, hay quienes han sugerido que el castillo no fue construido para eliminar lo que había debajo, sino simplemente para impedir su interacción directa con el exterior. Una diferencia sutil, pero crucial, porque implica que aquello que está bajo Houska no fue destruido, solo aislado. Y si eso es cierto, entonces el castillo no es un monumento histórico en el sentido tradicional. Es una barrera que ha permanecido durante siglos, soportando el paso del tiempo, las modificaciones humanas y el desgaste natural. Pero ninguna barrera es eterna. Y esa posibilidad, por remota que sea, es la que convierte toda esta historia en algo mucho más inquietante de lo que parece a simple vista. Porque si en algún momento esa contención falla, aunque sea parcialmente, la pregunta ya no será qué había allí, sino qué podría llegar a salir. Hay historias que, con el tiempo, se disuelven. Se convierten en anécdotas, en curiosidades, en relatos que pierden fuerza a medida que pasan las generaciones. Pero otras parecen resistirse a desaparecer. Permanecen no porque se repitan, sino porque hay algo en ellas que no termina de encajar. Algo que sigue generando preguntas incluso cuando todo debería haber quedado atrás. El castillo de Houska pertenece, sin duda, a ese tipo de lugares. Hoy, el castillo sigue en pie, abierto al público. Han integrado en una realidad donde turistas, cámaras y visitas guiadas parecen haber normalizado su existencia. A simple vista, no hay nada fuera de lo común. Piedra antigua, arquitectura medieval, historia europea. Todo parece encajar dentro de lo esperado. Pero esa normalidad es solo superficial, porque quienes conocen su historia, quienes han profundizado en los detalles, saben que hay una diferencia entre lo que se muestra y lo que se sugiere. El misterio de Houska no reside únicamente en la idea de una supuesta puerta al infierno, ni en las leyendas que hablan de criaturas o grietas imposibles. Su verdadera inquietud está en la coherencia de todos sus elementos. En cómo una construcción que no tiene sentido estratégico aparece exactamente en el lugar donde, según los relatos, debía sellarse algo. En cómo su estructura parece diseñada más para contener que para defender. En cómo, siglos después, siguen apareciendo testimonios que apuntan hacia el mismo punto. No hay una prueba definitiva. No hay una confirmación absoluta. Pero tampoco hay una explicación que consiga desmentirlo todo de forma convincente. Y eso deja un espacio incómodo. Un espacio donde la duda no desaparece, sino que permanece suspendida, creciendo con cada nuevo relato, con cada nueva visita,
con cada experiencia que no termina de encajar dentro de lo racional. Porque a diferencia de otros misterios, aquí no estamos hablando solo de lo que ocurrió en el pasado, sino de algo que, según algunos, sigue presente. Tal vez el castillo fue construido por miedo. Tal vez fue una respuesta desesperada a algo que no podían controlar ni comprender. O tal vez todo sea una coincidencia, una acumulación de historias que han terminado por construir una narrativa demasiado poderosa como para ignorarla. Pero incluso en ese caso, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Por qué este lugar, entre todos los posibles, genera exactamente este tipo de historias? ¿Por qué aquí? Porque si todo fuera casualidad, lo lógico sería que el misterio se diluyera con el tiempo, que las versiones se contradijeran, que los relatos perdieran coherencia. Pero no ocurre eso. Lo que ocurre es lo contrario. El núcleo de la historia se mantiene intacto. Algo bajo el castillo. Algo que fue sellado. Algo que, quizá, nunca desapareció. Y entonces, la reflexión se vuelve inevitable. No sobre lo que hay en Hauska, sino sobre nuestra forma de entender estos lugares. Sobre hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que no todo encaja dentro de lo que consideramos posible. Porque hay historias que no necesitan ser demostradas para resultar inquietantes. Solo necesitan no poder ser descartadas. Tal vez el castillo de Hauska no sea una puerta al infierno. Tal vez nunca lo fue. Pero si existe aunque sea una mínima posibilidad de que ese lugar fue construido para contener algo que no debía salir, entonces no estamos ante una simple leyenda. Estamos ante una advertencia, una que ha permanecido en silencio durante siglos y que, quizá, sigue ahí, esperando a que alguien la entienda. Si te interesan este tipo de historias, si quieres seguir explorando lugares donde la historia y lo inexplicable se cruzan de formas inquietantes, suscríbete, porque lo que hemos visto hoy no es un caso aislado. Es solo una de muchas historias que, aunque parezcan enterradas, siguen esperando a ser descubiertas.